Entonces vamos a 20, con 20, creo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo no habla mucho del reino de Dios muchas veces en sus cartas. Muchas veces cuando Pablo dice el reino de Dios, está pensando del futuro, como ve en versículo 8, pero si se puede dejarlo sin tiempo, sería mejor. No es una ciudad en el cielo, aquí. Nunca creo. La palabra porque introduce un dicho conocido de los hermanos. Compare con Romanos 14 y 17, que enfoca en acciones y no en palabras solamente. Entonces, a veces cuando poner el por qué, o según un comentario, quién sabe, que introduce algo que ellos saben. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Como es una doctrina, un dicho que tienen entre ellos. Y alguien lee en Romanos 14, 17, casi dice lo mismo, o puedo leerlo. O alguien búscalo. Romanos 14, 17, que también es de Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo, pero es la misma fórmula, más o menos. Primera de Corintios también habla un poco, capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del espíritu y de poder. Creo que ese versículo habíamos leído, el versículo anterior. Ok. Entonces, como dice, si se puede conectarlo con el poder de Dios o del Espíritu de Dios trabajando en ellos, sería mejor. Entonces, vamos con 21. Tenemos una duda sobre cómo los demás equipos tradujeron el reino de Dios. Ok. Es que lo hemos visto mucho en Marcos también, en otros lugares, pero no tenemos como 5 o 6 versiones diferentes de cómo podríamos decirlo y no estamos muy felices con ninguno, ¿no? Entonces quisiéramos escuchar cómo lo han pensado y lo han traducido los demás. Ok. ¿Cómo traducen el reino de Dios? Dependiendo del contexto. En este caso estamos utilizando el gobierno de Dios. Dice, cuando una persona está en el gobierno de Dios, o en otras palabras, cuando una persona permite que Dios le gobierne. En Mixteco tenemos, como hay dos traducciones del Mixteco, tenemos dos formas un poco diferentes para decir reino de Dios. Uno dice cuando estamos debajo del mano de Dios, que dice que estamos bajo su autoridad, su dominio y todo eso. Entonces, cuando es así, no es solamente hablar, sino también mostrar que de veras tenemos su poder. Y en otro Mixteco decimos, cuando Dios está gobernando sobre nuestros corazones, no solamente es cosa de hablamos solamente palabras, sino que mostramos que tenemos su fuerza, su poder. En Nahuatl decimos donde, bueno, esto lo traemos desde los evangelios y lo estamos poniendo aquí, campa donde manda Dios, decimos, no hay solamente palabras, también hay poder. Y quería preguntar esta parte de este poder, como dijimos, también se puede añadir poder de Dios, ¿verdad que sí? O no. Se le puede añadir, ¿verdad? Si uno quiere. Como en el 19, ¿verdad? Ernesto, no. Para poder de Dios en nuestro Mixteco, ponemos una palabra en datu, que nadie entiende en otro Mixteco, pero es como autoridad de Dios y parecer donde, del reino de Dios. En los evangelios usamos más con
tiempo presente y pusimos nu, pero no es solamente donde, pero la carga o como el dominio donde Dios manda. Entonces no hable de un lugar, pero hable de su autoridad en donde quiere. Aquí pusimos en futuro, si hablamos por el condicional, porque si es de veras no, tu nicha, ñacha, ana, ñana. No entiendo. Es futuro donde va a reinar Dios en ellos. No deben decir que sus palabras de ellos mismos, porque hay que enseñar lo que hacen con el poder que Dios da a ellos. En el zapoteco de Quiatoni, en un principio sí creo que lo teníamos como donde Dios gobierna con su gente o algo así, pero luego después al seguirlo estudiando y que más veces o en la mayoría de las veces quiere decir que la gente que Dios gobierna, ¿no? Y creo que no sé si una o dos veces nada más indica que es el lugar, pero es más que es la gente, ¿no? Que Dios gobierna, entonces así lo tenemos ahorita. La gente que Dios gobierna o la gente que Dios manda, la gente de Dios que Él gobierna. Otra cosa, también puedes pensar si nosotros inclusivo, también cuando estamos bajo el que Dios está gobernándonos, es otra posibilidad y si quiere personalizarlo y no como para que suene como otras personas están debajo del reino de Dios, pero Pablo y otros que no son. Yo creo que hay que analizar donde dice reino de Dios, porque no en todas partes va a ser igual. No. Entonces, si está hablando en el futuro, a lo mejor es como están diciendo donde manda Dios. Para llegar en el reino de Dios, está hablando algo futuro. Pero cuando es ya en este momento, o uno ya está en el reino de Dios, tiene uno que ver cómo decirlo, porque no es que estás donde manda Dios, porque Dios manda en todas partes, ¿no? Entonces, nosotros, dice el 20, porque el vivir como manda Dios no es de palabras, sino que haga uno como Dios quiere. Entonces, el vivir como ordena Dios, ese es el reino de Dios, o sea, su orden es eso, pues vivir de acuerdo. Y entonces ya indica que ya estamos en eso, ¿sí? Ya estamos en el reino. Y eso está bien, debemos tomar un break, ¿no? Ajá. Estoy pensando hay otro lugar en esta carta que dice los que hacen así, todo pecado, no pueden estar en el reino de Dios, algo así. ¿Dónde dice eso? En el otro capítulo, pero entonces hay que pensar de contexto de eso también. Es algo que no está terminado, por lo menos no. Todavía no está todo. Sí, creo que como dicen aquí, ¿no? Que hay que analizar el contexto de donde se está hablando eso, porque cuando Jesús empieza a predicar en el Evangelio dice que el reino de Dios está cerca, o está aquí. Los que están bajo el gobierno de Dios, o en caso de lo que usted menciona, ¿no? Ellos no entrarán en el reino de Dios. Entonces son diferentes tiempos y hay que analizar esos pasajes y ver cómo caben. Y yo creo que el contexto, como piensan los corintios, porque hay varios lugares donde en también y también cuando tiene la lista de pecados y no van a entrar en el reino de Dios, y luego en esta parte que ustedes son reinos ya, entonces si no está pensando de tener algo
que Dios está mandando. Entonces, y también en capítulo 15 dice que ustedes dicen que no hay resurrección, ellos tienen en su mente que el reino ya está más o menos y no hay otra cosa, que no hay otra esperanza. Entonces, como este contexto, la esperanza, tienes un poco de esperanza y somos miembros del reino de Dios, pero también vamos a ver más esperanza de Dios está, como estar con Dios. Bueno, nada más quiero mencionar rápido porque yo hice un estudio de esto y yo pienso que la mejor forma de entender el reino de Dios es del Padre Nuestro, donde dice que venga tu reino, que haga tu voluntad aquí en el cielo, así tal como es hagan su voluntad aquí en la tierra, tal como en el cielo. Entonces, la forma más fácil de entender el reino de Dios es la voluntad de Dios. Allá en el cielo, 100% sí están haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegó Jesús, básicamente solamente Jesús está haciendo la voluntad de Dios. Entonces ya iba creciendo porque él iba enseñando y compartiendo, unas personas ya va entendiendo, entonces ya va creciendo porque más y más gente están entendiendo cómo debo vivir, cómo puedo hacer la voluntad de Dios, que incluye obviamente la salvación y también cómo podemos vivir. Entonces, para mí, siempre tenemos en mente la voluntad de Dios. A veces, como dijo el hermano, a veces está enfocando en la voluntad de Dios del cielo, donde está haciéndolo siempre, pero en este caso y otros casos está hablando de cómo va creciendo para que aumente la gente que están haciendo su voluntad aquí en el mundo. Entonces descansamos unos 20 minutos. Que ya estoy durmiendo. No. Traducir y entender. Y como en el griego, el reino de Dios no tiene verbo, no es verbo sustantivo. Entonces no hable de tiempo. Entonces hay que como traducirlo más natural que se puede. Y como es algo que así es y no es cuando tanto. Entonces, si se puede decirlo sin decir futuro o presente o pasado. Pero ya sé, es difícil con verbo, ¿no? Hay que poner algo. Ok, pero como dije que los comentarios dicen que usualmente cuando menciona Pablo, el reino de Dios está pensando de algo de futuro. Cuando viene. ¿Ok? Pero aquí no, creo que no tiene este sentido tanto. Entonces vamos, hay otra pregunta de 20, del 21, donde termina el capítulo. Muy sencillo, ¿no? Hay dos preguntas retóricas y la segunda expande la primera. Y tiene en mente la exhortación más severa del capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 es más fuerte que 4. Entonces, está introduciendo, creo, un poco de 5. Tiene en su mente la disciplina de un padre o un maestro como vara de un pastor con sus animales. No es literal, pero tampoco no es palo muy grueso, ¿no? Espíritu no es, espíritu no es Espíritu Santo, sino la manera de actitud de ellos. Muestre mi amor y trátenles suavemente. Entonces es su manera de actuar. ¿Hay preguntas? Entonces creo que nosotros pusimos, a veces es difícil, pero aquí pusimos 2. A veces como cambiamos una de 2 preguntas como frase y el otro como pregunta, pero aquí tenemos 2 preguntas. Entonces, para decir que queréis, no, creo que Pablo no está pensando es difícil para ellos decidir cuáles quieren. No. Entonces, más o menos quiere decir que ya sé que quieren que venga yo en una muestra de amor y espíritu de mansedumbre. Pero
lo que piense que están pensando ellos. Y entonces, en preguntando esas cosas, están animándoles o como de aconsejándoles de cambiar o de ya no anden con orgullo, ¿no? Y que dependen verdaderamente en el poder del Espíritu. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer su 21? Me gustaría leer lo que tenemos. No sé si es necesario tener las tres cosas: vara, amor y espíritu de mansedumbre. Hemos tenido problemas con el amor. Entonces, voy a leer lo que tenemos y si hay sugerencias, con mucho gusto. Dice, ¿cómo quieren ustedes que yo haga cuando yo llegue con ustedes? ¿Quieren que yo les llame la atención? ¿O quieren que muy bonito les aconseje a ustedes? Ok. Y esta primera parte, ¿cómo se entiende como disciplina? En la primera parte es, los está, de alguna manera es un regaño. Okay. Y les está diciendo, que de qué forma quieren que yo los trate a ustedes cuando yo llegue allí con ustedes. A ver, ¿qué quieren? Ok. En el zapoteco de Kiatoni dice de esta manera: ahora cuando vaya allá, ¿cómo quieren que yo les hable? ¿Regañarlos fuerte o les hable con palabras muy, bueno, no dice palabras, sino o les hablo muy suave, muy suavemente? Okay. No dice regañar, perdón, si lleva la idea de castigo o simplemente regañar. Justo es mi pregunta. Si es nada más como regañarlo o es más como castigarlo. Yo creo que es de corregirles con palabras, yo pienso, pero pusimos como de disciplina, pero es fuerte, hande y tundo pusimos de causar, sufrir, más o menos. Sí, como entregar a Satanás, así algo más suave, ¿sí? Muy suave. No es suave, pero no es como van a como tirar piedras a él ni nada de eso, ¿no? Sí, ahorita tenemos como los haré sufrir, pero pensándolo de otra manera, pues no creo que Pablo va a llegar y los va a tratar o tratarlo físicamente como pegarlos o no sé, sino con la idea de corregirlos, ¿no? Bueno, no son niños, entonces creo que no van a pegarles con palo, pero van a disciplinarles con palabras fuertes. O a lo mejor como en otro capítulo, de hacer con más drásticos que quitarles de la iglesia, algo así, se puede entender también. Bueno, la idea es hacer el contraste lo más fuerte posible, escoger una palabra para regañar o cualquier, y el otro de mucho amor y muy suave y manso como quiere. Entonces, lo mejor que puede hacer el contraste y lo mejor que da la idea. Entonces hay dos cosas, unos aquí y otros aquí, y cualquier. Entonces creo que los extremos, ¿no? Y si es posible mantener las dos palabras también, si es posible, ¿verdad? El tema del amor y mansedumbre.
De repente se puede revisar en los frutos, el fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, aparecen las dos palabras. Hasta yo pensaría que porque Pablo menciona dos palabras opuestas a la vara, pienso yo que se está inclinando inclusive hacia ese lado. Parece ser que enfatiza más el lado que él está deseando. Entonces, si se puede mantener las dos palabras, sería ideal. Si se pudiera mantener las dos palabras, estoy tratando de pensarlo, pero no logro sacarlo exactamente. No sé si tengan alguna sugerencia más o menos cómo se podría mantenerlo. Muchísimas gracias. O se puede conectarlos también, o con amor, con actitud de, no sé, de manso, o una manera muy mansa. Hermana profeta, también tenemos el mismo problema de no tener una palabra para el amor. Entonces lo que hicimos es que pusimos: voy a ir para allá para regañarles o para hablarles fuertemente, o voy a ir para allá para visitarles con alegría y con compasión. Así le pusimos. Compasión es amor, ¿no? En ese contexto. En la traducción aquí en Muchas gracias, hermana. zapoteco dice: y ahora, ¿qué o cuál quieren que yo haga cuando vaya a visitar a ustedes? ¿Regañar a ustedes o querer a ustedes con palabras buenas o bonitas? Entonces es de querer, bueno, amarlos, pues, ¿no? Que yo los quiera o que yo los regañe. En nuestro mixteco, para decir amor, decimos kuni de y do, como quiera su vista, creo, más o menos, o como se ve, literalmente, pero para decir el otro, es vi como de una manera de paz o bonito se trata ustedes. En zapoteco no existe palabra para amor y querer, es la misma palabra.